Suge Knight ha sido sin duda una de las mentes más poderosas, pero también de las más oscuras y temidas del mundo del hip hop. Cofundador de Death Row Records, el sello que dominó los años 90, Suge se vio envuelto en situaciones tan siniestras que cuesta distinguir dónde terminaba el negocio y dónde empezaba el miedo. Incluso antes de entrar a la industria musical, su vida ya estaba marcada por la violencia y el poder. Todo parecía indicar que su destino no era crear música, sino controlar a quienes la hacían, desde intimidar a sus rivales hasta ser señalado en las muertes de algunos de los raperos más importantes de su época. Esta es la historia de las personas que rodearon a Suge Knight y hacen parte de la maldición de Death Row Records. Nacido el 19 de abril de 1965 en Compton, California, Marion Hugh Knight Jr. llegó al mundo en un contexto particularmente difícil, ya que aunque no era precisamente pobre, sí que estaba marcado por la desigualdad y la violencia por el simple hecho de ser parte de esta ciudad. En ese entonces, Compton era uno de los lugares más afectados por la segregación racial del sur de Los Ángeles. Durante los años 60 y 70, miles de familias afroamericanas se mudaron allí buscando una vida mejor, pero pronto se encontraron con pobreza estructural, brutalidad policial y abandono estatal. De esas mismas calles saldrían artistas tan importantes como Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube y NWA, quienes convertirían a Compton en la cuna del gangster rap. Pero no solo era música. En cada esquina, las pandillas dominaban el territorio y dividían la ciudad en zonas de poder. Además de que la violencia con armas, las sustancias y los arrestos eran parte del paisaje cotidiano. Crecer allí significaba aprender a sobrevivir antes que a soñar. Y en medio de ese caos, Suge Knight fue absorbiendo la lógica de la calle: respeto, fuerza y miedo. 3 palabras que marcarían toda su historia. Durante su infancia fue apodado Suge por sus familiares como diminutivo de Sugar Bear, o lo que sería en español osito de azúcar, aunque con el tiempo demostraría que de dulce tenía muy poco. Al igual que su padre, destacó como jugador de fútbol americano en el colegio, y su talento le valió una beca deportiva en la Universidad de Nevada, Las Vegas, llegando a ser votado como Rookie del Año por su desempeño. Tras graduarse, jugó brevemente para los Rams de Los Ángeles durante la huelga de jugadores del 87, y poco después los San Francisco 49ers mostraron interés en ficharlo, pero esa oportunidad se desvaneció tan rápido como llegó. La razón: un incidente violento que marcaría el inicio de la leyenda oscura de Suge Knight y que tendría como protagonista a quien abre este macabro conteo: Ricky Crockett. Ricky, amigo cercano de Suge Knight desde su juventud, fue de las primeras personas en conocer su temperamento real. En 1987, cuando los San Francisco 49ers estaban interesados en contratarlo, una discusión entre ambos terminó fuera de control. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero lo que sí quedó claro es que Suge sacó un arma y le disparó a Ricky. Crockett sobrevivió, pero el incidente bastó para que los equipos de la NFL se alejaran definitivamente de él. Su primera víctima vivió para contarlo, pero su carrera no. Suge Knight, más allá de mostrar algún tipo de culpa o arrepentimiento, por lo menos en cuanto a su carrera deportiva, reveló en una entrevista que tanto su padre como el fútbol le habían enseñado que rendirse no era una opción. Decía que si te golpeaban, simbólicamente hablando, simplemente te levantabas de nuevo. Una filosofía que, al parecer, se tomó demasiado literal, porque creciendo en Compton los golpes no siempre eran simbólicos y levantarse no siempre era la mejor respuesta. You get hit, you get back up. Growing up in Compton, you was against the odds every day. I couldn't keep playing football, but I knew what direction I wanted to go. Ben, todo lo transformaba en una lección de vida, pero aquella mentalidad de líder dominante, la que lo había hecho destacar en el campo, pronto empezaría a desbordarse. Y la siguiente víctima de esa fuerza sin control no sería un rival, sino alguien mucho más cercano: su propia esposa, Sharitha Golden. Según la misma Sharitha, vivió múltiples formas de violencia por parte de Suge. Contó que él tenía ataques de celos descontrolados, reaccionando con una brutalidad que parecía no tener límites,
ante simples sospechas de que ella pudiera tener un amante. En una ocasión decidió vengarse de la manera más retorcida. Puso azúcar en el tanque de gasolina de su auto, un acto que puede arruinar el motor por completo y dejar el vehículo inservible. Después rompió los vidrios del coche a golpes, pero lo peor no había llegado. En medio de un ataque de rabia, Suge la tomó del cabello, la jaló con fuerza y se lo cortó todo. Lo hizo porque, según Sharita, no quería que nadie más la encontrara atractiva. Era su manera de castigarla y de recordarle que, en su mundo, el poder siempre estaba de su lado. Vanilla Ice. La mayoría recordará a Vanilla Ice por su único gran éxito, Ice Ice Baby. A inicios de los 90, Suge Knight ya se había aventurado en la industria musical tras trabajar como guardaespaldas del cantante Bobby Brown, experiencia que le reveló cuán lucrativo podía ser ese mundo. Durante ese tiempo fundó su propia compañía promotora y de gestión musical, Nightlife Entertainment, donde contrató como escritor fantasma a Maria Johnson, conocido artísticamente como Chocolate, responsable de varias letras de éxitos locales. Según Chocolate, él había sido la mente detrás de gran parte de la letra de Ice Ice Baby. Al enterarse, Suge decidió charlar con Vanilla Ice, una reunión que comenzó en calma pero no terminó bien. Semanas después, Vanilla Ice encontró a Suge Knight en su habitación de hotel, acompañado de varios hombres. Entre intimidaciones y amenazas, lo hicieron mirar hacia abajo desde el balcón, como si estuvieran dispuestos a arrojarlo desde un piso bastante alto, hasta que firmó unos documentos reconociendo los derechos de Chocolate sobre la canción. Aquel recuerdo, según se cuenta, terminó convirtiéndose en una ganancia millonaria para el supuesto compositor original y por supuesto para Suge Knight. Pero años más tarde, Mob James, amigo cercano de Suge y testigo del hecho, contó otra versión, que Chocolate apenas tuvo relación con Ice Ice Baby, aunque sí había escrito otras canciones sin recibir crédito. Ice Ice Baby. Yeah, didn't have nothing to do with it. So Chocolate had nothing to do with that song? No. He took the contract to Vanilla Ice, made him sign it, and they gave him a check for it. También dijo que Suge, viendo la magnitud del hit mundial, aprovechó la confusión y usó el nombre de Johnson o Chocolate como excusa para acercarse a Vanilla Ice, diciéndole que le debía dinero a su artista. En realidad, Suge simplemente lo obligó a firmar un contrato y entregar un cheque. Con el tiempo, la historia se distorsionó aún más. Nació el mito de que Suge colgó a Vanilla Ice de los tobillos por el balcón, una escena caricaturesca que el propio cantante ha negado. Lo que realmente ocurrió aquella noche solo lo saben Suge, Vanilla Ice y los hombres que estaban en esa habitación. Pero de algo no hay duda, ese cheque fue real y con él Suge Knight construyó el sello más temido del hip hop, Death Row Records. Simone Green. Simone Green fue fotógrafa de Death Row Records durante casi 4 años. Conocía a todos, trabajó en grabaciones, sesiones de fotos y videoclips, además de ser testigo directo del auge y la caída del sello más temido del hip hop. En su libro Time Served, My Days and Nights on Death Row Records, Simone relató cómo conoció a Suge Knight desde sus días como guardaespaldas. A diferencia de la mayoría, ella no le tenía miedo y quizá ese fue su error. Según cuenta, cuando Suge estaba en alguna de las famosas fiestas de Death Row, algo siempre terminaba mal. Si estaba molesto con alguien, hasta se acostaba con la pareja de esa persona como forma de humillación. Revisando sus archivos fotográficos, años después, Simone notó algo inquietante. Muchos de los amigos y socios más cercanos de Suge habían muerto y eran precisamente quienes podían haber revelado lo que realmente ocurrió con Tupac y Biggie. Menciona, ellos habrían hablado y por eso ya no están aquí. También recuerda cómo las sustancias y el alcohol lo volvían cada vez más errático. Cuenta que compró autos para todo el personal, pero ninguno era realmente suyo.
Los coches estaban a nombre de la compañía y bastaba con que alguien lo hiciera enojar para que el carro desapareciera al día siguiente. Pero lo que le hizo a Simone fue mucho peor. Era 1995, poco antes del Super Bowl. Suge la había estado buscando con insistencia. Cuando ella llegó a la oficina, le preguntó qué pasaba. Suge odiaba los soplones, pero si el chisme tenía que ver con él, quería que los suyos fueran los que hablaran. Le preguntó quién había estado en el estudio cierta noche. Simone respondió que no sabía. Suge miró lo que ella tenía en la mano, un lápiz. Le pidió que se lo diera y en cuanto lo tuvo, le lanzó un gran golpe. Caí al suelo, me levanté, le di una patada en los genitales y corrí al baño de mujeres, cuenta Simone. Dentro del baño estaba la secretaria de Interscope Records, aterrada. Afuera, Suge y su abogado, David Kenner, golpeaban la puerta mientras ella se escondía. La secretaria susurró: "No digas nada. Cuando salgas, diré que aquí no hay nadie". Simone esperó hasta que todo se calmó. Salió por otra planta, tomó el elevador al estacionamiento y huyó. En el garaje, un hombre la estaba esperando. Le dijo que tenía 5 minutos para salir de la propiedad o la mataría. Simone logró escapar. Años después diría: "Si mi padre estuviera vivo, Suge Knight no estaría en prisión, Escribí mi libro porque no quería guardar silencio. Si me lo quedaba adentro, me iba a destruir". Time Served se convirtió en un éxito inesperado, sobre todo en las cárceles de Estados Unidos. Y es que más que un libro, parece un intento de romper la maldición que Death Row dejó sobre todos los que la vivieron. Big Jake. Recién salido de prisión, Jake Robles, conocido como Big Jake, fue reclutado por Suge Knight como su guardaespaldas personal. En poco tiempo se volverían muy cercanos, aunque, siendo honestos, Suge no era realmente cercano a nadie. A él solo le interesaba una cosa: el poder. En 1995, durante los Source Awards en New York, y la que sería recordada como la ceremonia más intensa en la historia del hip hop, Suge decidió enviar un mensaje directo a la costa este y a su sello más poderoso, Bad Boy Records, liderado por el famosísimo Puff Daddy. Frente a miles de personas lanzó una de las frases más provocadoras de toda la década. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, don't have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record, dancing. Come to Death Row. El público estalló. Ese momento encendió la mecha de la guerra entre costas, además de que demostró que Suge no le temía a nadie, ya que ese día estaba lleno de público aliado y fanático de la costa este. Esto incluía miembros de pandillas y personas realmente peligrosas. En medio de la tensión, Puff Daddy intentó reunirse con Suge para aclarar las cosas. Suge aseguró que el comentario no era contra él, sino contra Jermaine Dupri, fundador de So Def. Pero un mes después, ambos coincidieron en una fiesta organizada precisamente por y para Dupri. Ahí la máscara cayó. Según la versión más aceptada, Suge y Diddy discutieron y la conversación terminó con Suge abofeteando a Diddy. La situación escaló rápidamente. Miembros de ambas costas comenzaron a pelear hasta que la policía intervino para separar a los grupos. Los agentes a cargo escoltaron tanto a Suge Knight y a Big Jake como a Diddy y su gente hacia sus autos, pero la calma duró solo unos segundos. Según el oficial a cargo, se escuchó un disparo de un hombre que después huyó en el auto de Puff Daddy o Diddy. Big Jake fue alcanzado por la bala. Según la declaración oficial, el tirador era Anthony Wolf Jones, guardaespaldas personal de Diddy, quien huyó junto con él. Sin embargo, por falta de pruebas, el caso nunca llegó a juicio. Big Jake murió sin justicia. Algunos dicen que su asesinato fue el verdadero comienzo de la guerra entre ambos imperios, el este y el oeste, o como lo conocen, el West Coast y el East Coast. Y aunque Suge siguió moviéndose como si nada, su sombra ya estaba manchada, porque cerca de Suge Knight la lealtad parecía que se pagaba con la vida. Happy Walters.
Running Row, uno de los periodistas más respetados del rap en los años 90, relató que dentro del sello la violencia no se limitaba solo a intimidar rivales, y estamos hablando de Death Row Records. También alcanzaba a quienes representaban una amenaza para los intereses de Suge Knight. Uno de esos casos fue el de Happy Walters, un poderoso representante musical que manejaba artistas como RZA de Wu-Tang Clan y Cypress Hill. Suge, obsesionado con ampliar su dominio sobre la industria, habría visto a Walters como un obstáculo y le habría pedido que liberara a varios artistas que Suge quería traer a Death Row. Cuando se negó, la historia tomó un giro escalofriante. Según los reportes de la época, Walters fue secuestrado mientras retiraba dinero en un cajero automático en Los Ángeles y fue encontrado 2 días después en un hotel de Long Beach, desorientado, con quemaduras de cigarrillo y signos evidentes de tortura. Walters nunca presentó una denuncia formal. Afirmó haber sufrido amnesia y no recordar nada del ataque, aunque lo que vino después levantó sospechas. Poco tiempo más tarde renunció a la mayoría de los artistas que representaba. Running Row sostiene que Suge Knight estuvo detrás de aquel secuestro, aunque nunca se demostró legalmente. Pero, como en tantas historias que rodean su nombre, el silencio habló por sí solo y el resultado favoreció a Suge. Eazy-E. Antes de que Death Row existiera, Suge Knight ya tenía un plan. Quería formar un sello con algunos de los artistas más prometedores de la costa oeste: Dr. Dre, The D.O.C. y Michelle E. El problema era que los tres ya estaban bajo contrato con Ruthless Records, el sello discográfico de Eazy-E, pero los contratos nunca fueron un obstáculo para Suge. Según se cuenta, Suge y varios de sus hombres llegaron al estudio de Eazy-E armados con bates de béisbol. Le exigieron que liberara a Dre y a los demás de sus acuerdos y, según distintos testimonios, amenazaron incluso con desvivir a su madre si no lo hacía. Eazy terminó firmando. Algunos dicen que también fue brutalmente golpeado esa noche, aunque él mismo siempre lo ha negado. Años más tarde, Eazy-E moriría repentinamente de SIDA, en un proceso tan veloz que muchos lo consideraron sospechoso. Y es que en 2003, durante una entrevista en el Jimmy Kimmel Live, Suge Knight pareció alimentar la teoría. So they got this new thing out there. People sell them all the time. They got this stuff they get blood from somebody with AIDS. Yeah. And then they shoot you with it. Oh, so well, that seems bad. That's a slow death. Yeah. The easy thing, you know what I mean? Yeah. El público rió entre nervios, pero la frase dejó un silencio helado. Oficialmente no existe ninguna prueba que relacione a Suge Knight con la muerte de Eazy-E, pero el hecho de que nunca negara toda esta insinuación, incluso años después desde la misma prisión, mantiene viva la sospecha. Tal vez fue una broma o una manera de llamar la atención y alimentar su fama intimidatoria. O tal vez fue su forma de confesar sin confesar. En el mundo de Suge Knight, cualquier cosa, por loca que suene, puede ser cierta. Los hermanos Stanley. El historial de Suge Knight es tan extenso que podríamos quedarnos horas dialogando sobre el tema. Violencia, amenazas, armas, sustancias y un sinfín de agresiones que marcaron su trayectoria tanto como sus éxitos. Uno de los episodios más reveladores ocurrió en 1992 y demostró hasta qué punto Suge se sentía intocable. Esa noche, 2 hermanos raperos cometieron lo que para cualquiera habría sido una simple imprudencia. Usaron el teléfono del estudio de grabación sin pedir permiso. Para Suge, aquello fue una falta imperdonable. Enfurecido, los enfrentó con un arma, obligándolos a quitarse su ropa mientras los golpeaba con esta. En medio del ataque, incluso se escuchó un disparo. El caso terminó llegando a los tribunales, pero las acusaciones se diluyeron de forma extraña. Años después, se supo que el fiscal encargado del proceso, Larry Longo, mantenía lazos personales con Suge Knight. En 1996, mientras aún supervisaba uno de los casos del magnate, Suge Knight firmó un contrato musical con la hija de 18 años de este fiscal.
Así, lo que empezó como un acto violento terminó convertido en otro ejemplo de cómo el poder y la corrupción caminaban de la mano alrededor de Suge Knight. Nuevamente, en su mundo, ni la justicia estaba fuera de su nómina. F. Gary Gray. Años después de la caída de Suge Knight, cuando Straight Outta Compton llevó a la gran pantalla la historia de NWA y el origen del gangster rap, Suge Knight volvió a sentirse amenazado, pero esta vez por una película. Según informes judiciales citados por Los Angeles Times, Suge Knight no estaba conforme con la manera en que había sido retratado en la cinta y quiso dejarlo muy claro. El director del film, F. Gary Gray, comenzó a recibir llamadas telefónicas cargadas de insultos y advertencias, seguidas de un mensaje que decía: "Nos veremos en persona, tienes hijos como yo, así que juguemos duro", añadiendo también insultos y palabras salidas de tono. Gray fue interrogado sobre estas amenazas. Sin embargo, el director aseguró no recordar absolutamente nada, ni las llamadas, ni los mensajes, ni siquiera haber hablado con Suge Knight ese día. Los fiscales se sorprendieron, pero una de ellos, Cynthia Burns, declaró ante el jurado que Gray estaba mintiendo por puro miedo. Burns dijo: "Está tan aterrado que prefiere cometer perjurio antes que volver a enfrentarlo". Tupac. Para muchos, el final de Tupac Shakur fue el punto en el que el mito y la ambición se mezclaron en una sola historia. La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac asistió junto a Suge Knight a la pelea de Mike Tyson en Las Vegas. Tupac, curiosamente, no llevaba su chaleco antibalas. Horas después, al salir del MGM Grand, Tupac y su séquito se enfrentaron a Orlando Anderson, miembro de los Southside Crips y quien supuestamente había robado una cadena con el logo de Death Row. Se desató una pelea y la tensión quedó en el aire. Más tarde, mientras Suge y Tupac viajaban en un BMW negro, un Cadillac blanco se les acercó por el costado derecho. Una ráfaga de balas atravesó el auto. Tupac fue alcanzado 4 veces. Suge Knight, quien iba al volante, solo sufrió heridas superficiales causadas por fragmentos de vidrio. Para muchos, aquel ataque fue una emboscada perfectamente planeada. A esas alturas, Tupac ya había hablado abiertamente de sus planes para dejar Death Row y fundar su propio sello, algo que habría significado pérdidas millonarias para Suge Knight. Las teorías no tardaron en multiplicarse: que el auto de los atacantes pertenecía a la misma caravana de Death Row, que los guardias de Suge desaparecieron justo antes del tiroteo, o que el propio Suge Knight sabía exactamente lo que iba a suceder. Oficialmente, el caso nunca se resolvió, nadie fue condenado, pero la escena quedó grabada en la memoria colectiva. El auto detenido, el cuerpo de Tupac herido y Suge Knight cubierto de su sangre. ¿Coincidencia? ¿Traición? ¿Castigo? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que Tupac quería liberarse de Death Row Records y esa libertad tal vez le costó la vida. En esa noche calurosa de Las Vegas, la maldición de Suge Knight se cobró su deuda más grande y la que nos llevaría a la siguiente persona, The Notorious B.I.G. 6 meses después del asesinato de Tupac Shakur, el fantasma de la guerra entre costas volvió a cobrar otra vida. Era el 9 de marzo de 1997 y Christopher Wallace, mejor conocido como The Notorious B.I.G., acababa de salir de una fiesta en Los Ángeles. Iba en su camioneta Suburban negra cuando otro vehículo se emparejó y abrió fuego. Biggie recibió 4 disparos. Uno de ellos fue fatal. ¿Y qué hacía Biggie en Los Ángeles? Por primera vez en mucho tiempo, Biggie había viajado al oeste para de una u otra manera reconciliarse con el público de allí y tal vez demostrar que la guerra con Death Row había terminado, mientras grababa el video musical de su sencillo Hypnotize y promocionaba su álbum Life After Death, nombre que suena horriblemente irónico y predictivo. Según una de las teorías más extendidas, Suge Knight ordenó la muerte de Biggie como una jugada maestra de distracción, con la policía y los medios apuntándolo como el principal sospechoso en el asesinato de Tupac. Necesitaba repartir la culpa.
Si otro rapero caía y si además era el rostro de la costa este, las dos muertes podrían explicarse como una simple represalia, un intercambio de balas entre bandos rivales. Y con eso la narrativa quedaría limpia. De esta manera se creería que no era Suge Knight quien había matado a Tupac, era la guerra entre costas la que se cobraba vidas. Oficialmente, el caso de Biggie también sigue sin resolverse, pero cada pista apunta a la misma dirección. Las conexiones con policías de Los Ángeles cercanos a Death Row y testigos que terminaron desapareciendo o guardando silencio. 2 íconos muertos con 6 meses de diferencia, 2 imperios derrumbados y solo un hombre que seguía intacto, Suge Knight. Porque cuando la muerte se volvió parte del negocio, Suge Knight ya no necesitaba mover las piezas. Ahora el tablero entero le pertenecía. Terry Carter y Bones Lohan. Para el 2015, el imperio de Suge Knight ya se había derrumbado hace años. Death Row Records había sido declarado en bancarrota en 2006 y el hombre que alguna vez controló la industria del rap vivía rodeado de deudas, juicios y fantasmas. Pero el poder, aunque perdido, seguía corriendo por sus venas como veneno. En 2015, durante el rodaje de Straight Outta Compton, película de la que ya hablamos anteriormente, Suge apareció sin invitación en una grabación promocional. Los guardias le negaron la entrada, pero él no se marchó. Poco después, Terry Carter, un viejo amigo y empresario musical, intentó mediar con él, creyendo que aún podía calmarlo. Ambos se encontraron en un estacionamiento cercano frente al restaurante de comida rápida Tam's Burgers de Compton. Carter estacionó junto a la camioneta de Suge y comenzaron a hablar por la ventana. Entonces llegó Bones Lohan, un actor secundario que trabajaba como parte del equipo de seguridad del rodaje, y golpeó a Suge a través del cristal. Terry intentó intervenir y ese fue su último error. En segundos, Suge encendió el motor y aceleró con furia, atropellando a ambos hombres. Lohan sobrevivió con heridas graves. Terry Carter falleció en el acto. De esta manera terminó la historia en libertad del hombre que alguna vez gobernó el rap mediante el terror. No con un contrato millonario ni en un estudio, sino solo, arruinado, huyendo del crimen que él mismo provocó. En 2018, Suge Knight fue sentenciado a 28 años de prisión, y aunque su cuerpo permanece tras las rejas, su sombra sigue viva en la cultura que ayudó a construir y a destruir. Bueno, así termina mi primer especial de Halloween, por eso tiene una voz misteriosa. Aquí les estaré trayendo historias que rozan lo misterioso, lo perturbador. O sea, me da cosa decir como especial de Halloween porque suena como caricaturesco, pero en realidad quiero como, o sea, entiéndanme, el Halloween como misterio, crimen, como cosas relacionadas con muertes de otras personas y obviamente todo relacionado con estrellas del hip hop. Acá Suge Knight es sin duda uno de los grandes monstruos de la industria del hip hop y lo sé, esta lista podría ser todavía más larga. Así que cuéntenme en los comentarios si llegaron hasta aquí y cuál es ese suceso de la vida turbulenta de Suge Knight que recuerdan y no escucharon en este especial. Estoy demasiado emocionada porque me gusta mucho esta temporada de octubre. No les voy a decir que me emociona hablar de gente que falleció en circunstancias horribles, pero me parece muy chévere alimentar la vibra de misterio con los casos que más nos han impactado como audiencia. Aunque debo admitir que me pone un poco ansiosa. Perdónenme si en algunas partes me veo como así y en otras así. Es que de verdad se me sube esto porque soy demasiado cabezona. Y bueno, yo soy Valentina y recuerda que estoy literalmente en todas partes, pero esta vez no te voy a asustar. No les presento a mis co-hosts Pepa, Nala y Dakota. De hecho,